Te pido, Señor, que me ayudes, que me bendigas, que muevas tu mano de gloria y de tu divino poder, oh Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice amén. Qué bueno el Señor. Póngase en pie, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos tenemos gozo en esta hora de la tarde? Cansadito, a orar una horita, hermano, se siente bien bendecido, es lo normal. ¿Quién vive en esta hora? Así que, hermano, es una bendición. Mire, el clamar por las almas es bonito, hermano. ¿Verdad que duelen las rodillas, hermano? Claro, hermano, si a Cristo le dolió que le metieran los clavos en la cruz del Calvario, como no nos van a doler a nosotros las rodillas de estar orando. Amén, hermanito. Así que bendito sea el nombre de Cristo. Tome su asiento, hermano. Démosle una ofrenda de palmas al Señor que vive en esta hora, a su nombre en esta noche. Así que bendiciones grandes, hermanos, a todos los que estamos en esta hora. Y bendiciones grandes a todo el pueblo. Quiero que se vaya a Corintios capítulo 6, verso 12. Gloria al nombre de Jesús. Vamos, hermano, gloria a Dios, en esta hora a predicar la poderosa palabra del Señor, la palabra que limpia, la palabra, hermanos, que rompe las cadenas. ¿Cuántos creen eso? La palabra es poder, hermano. La palabra, usted puede venir, hermanos, cargados de problemas, pero la palabra le da vida rapidito. Gloria al nombre de Jesús. Así que, hermanos amados, estamos bendecidos en el Señor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo, hermano amado, 12, para la gloria de Cristo Jesús. Cuando lo tenga, glorifica el nombre del Señor diciendo amén. Qué bueno el Señor. Bendito el Rey, hermanos. Primera de Corintios capítulo 6, verso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así, hermanos amados, vamos a irnos a la palabra del Señor y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los tres poderes divinos, dice la palabra del Señor de esta manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Tome su asiento, hermano amado, y dígale al que tiene la par: no todo te conviene. Pero diga: no todo te conviene. Porque, hermano, no todo nos conviene en esta tierra, hermano amado. No sé, hermano, cuando, hermano amado, Pablo, el apóstol Pablo, habla, hermano amado, a los corintios, le dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. No uséis, le dice, la libertad de Cristo Jesús para los deleites de la carne. Gloria al Señor. Porque, hermano, esclavos éramos, dice la Biblia. Éramos esclavos, mas ahora somos libres por la sangre bendita del Cordero. Ya no deben de haber ataduras en el cristiano, pero cuando ya somos libres, hermano, a través de la sangre de Cristo, cuando ya, hermano amado, se rompieron las cadenas del pecado, se rompió, hermano, toda maldición, hermano, que nos ataba, porque nosotros habían ataduras. Entonces encontramos la libertad que nos da el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Si hay algo que nosotros podemos ver a la luz de la Biblia, es que el Espíritu Santo da libertad al pueblo. Por eso hay un verso que dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Libertad para qué? Para adorarlo. Libertad para orar. Ya no hay, hermano, impedimento en la oración. Ya no hay impedimento, hermano, en buscar el rostro de Dios. Porque cuando éramos esclavos, el pecado nos detenía de buscar la misericordia de Dios. Y cuando un cristiano, hermano, le falla a Dios, su pecado se presenta en la oración. ¿Por qué? Porque utilizó la libertad para la carne, porque utilizó la libertad para el pecado, porque utilizó la libertad para el mundo. Pero los que utilizan la libertad para darle libertad al Espíritu Santo, en ellos, hermano, lo que debe de haber es un espíritu de poder, de amor y dominio propio, dice Timoteo 1:7, hermano amado. Entonces dice: todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. O sea que hay una gran libertad. En Cristo, hermano, obtenemos libertad. Pero, hermano amado, óigame, los corintios se confundieron, hermano, porque, hermano amado, ellos, hermano, en el capítulo 5, hermano amado, nos muestra el apóstol Pablo un caso bien tremendo, un caso bien duro, hermano, en el cual dice que había un problemita, hermano amado, de pecado en la iglesia de los corintios. Había, hermanos, óigame, un pecado oculto que fue
capítulo 5 de Primera de Corintios, un capítulo antes del capítulo 6 que estamos leyendo. Había un caso, hermano amado, en que un hermano de la iglesia, hermano, se había llevado a la mujer de su padre, dice la palabra del Señor. Dice que estaban en fornicación, que tal caso ni aún se nombraba entre los gentiles, es decir, que ese pecado no lo hacían ni los del mundo, sino que los que estaban dentro de la iglesia. A su nombre. Entonces, hermanos, los corintios estaban, hermanos, con gozo, estaban alegres. Sí, el hermano ha pecado, pero Dios es amor, decían los corintios, y Dios lo ama y lo perdona 40,000, 70 veces 7, aleluya. Pero Dios, hermano, desenmascaró el pecado, y dice el apóstol Pablo que ni entre los gentiles, hermanos, se miraba tal caso. Imagínate que ni los del mundo practicaban esa clase de pecado, pero en la iglesia estaba dentro del pecado. Es que yo te voy a explicar algo. Muchos hermanos queremos santificar la iglesia a través de los mensajes, y los mensajes, hermanos, vienen de Dios. El que limpia y cambia los corazones es Dios. Yo no puedo cambiarlo a usted, no le puedo decir a usted, mire, no se vista así, no se haga así. Yo puedo, mi deber es predicarle, pero el que le va a cambiar en el corazón ese es Dios. Por eso es que no se mete presión, sino que la presión hace el proceso, la prueba, hermano. Los momentos difíciles son los que hacen, hermano, que entendamos la voluntad de Dios. Como que yo le diga al hermano, mire, ya no tenga deseo de mujer, ay Dios mío. Y no es hermano, siempre va a tener deseo. El problema es cuando tenemos más alimentada la carne que el espíritu, porque cuando un cristiano está más alimentado en la vida carnal, ese cristiano, hermano, deja a Dios, hermano, por cualquier cosa. Cambian a Dios por el pecado, gloria al Señor. Cambian a Dios por el deleite. Cambian a Dios por una mujer. Cambian a Dios por irse a la plaza mundo. Cambian a Dios por cualquier cosa. Pero cuando un cristiano está en santidad, hermano, cuando un cristiano está en la libertad de Cristo, ese sabe que al irse el pecado cae en las cadenas del diablo. Entonces el cristiano que tiene, hermano, la libertad en Cristo Jesús, no va a utilizar la libertad de Cristo para la carne, sino la libertad de Cristo para utilizarla para la gloria de Cristo. Es decir, que va a buscar, hermano, la gloria de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Estaba la gente de los corintios, hermanos, viendo el caso de que el hermano se había llevado la mujer del tata. Se había llevado la mujer del tata, y los corintios no lo habían reprendido. Es que ese es el problema, hermano. Que hay pastores que son consentidores de pecado. Peca el hermano, y porque ese hermano, alguien, un anciano de la iglesia, no se le pone disciplina, no se le, muy peligroso, él no va a ir de la iglesia. Pero el apóstol Pablo no estaba preocupado porque se fuera, porque los líderes no deben de ser consentidores de pecado. Es más, Pablo aconseja a Timoteo en la carta a Timoteo y le dice, no participe en pecado ajeno, pero reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina, dice 2 Timoteo capítulo 3 verso 16. Búsquenlo en la Biblia, vamos a predicar a través de la Biblia también. Dice, hermano, la palabra del Señor con claridad. Hermano, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, reprende, exhorta, sé ejemplo de los creyentes, le dice, en palabra, conducta, fe, espíritu, pureza y todo. Le daba un gran, hermano, un gran manual para que la gente, hermano, pueda ser espiritual. Entonces, ¿cuál era el problema de los corintios? Que los corintios no estaban practicando lo que Pablo les había predicado. ¿Y de qué sirve a veces predicar si no lo estamos viviendo? ¿De qué sirve, hermano, muchas veces hablar, hermano, bonito, pero no hay una línea, hermano, de rectitud que la palabra del Señor enseña? Entonces Pablo le exhorta a los corintios y le dice, hermano, yo en tal caso ya he juzgado al que hizo tal acción, aunque no estoy presente en la carne, dijo Pablo, no estoy presente en la carne, pero en el espíritu estoy ahí, dijo Pablo. Eso de entender, dijo que estaba ausente en la carne, pero presente en el espíritu. Entonces, hermano, y reprendió a los corintios, porque, hermano, dice, hermano, en el mismo capítulo, hermano, capítulo 5 más adelante, hermano, dice en los últimos versos, dice que si algún hermano de la iglesia fuere fornicario, adúltero, que llamándose hermano, dice que no juntéis con los fornicarios, pero dice, no
No dice Pablo con los que están en el mundo, porque entonces tenemos que salirnos del mundo, sino que con un hermano que llamándose hermano fuere fornicario, adúltero, ladrón, homicida, con ese ni el tal con ay, dice la palabra del Señor a su nombre. Entonces hay un parámetro en el que Dios pone división entre el santo y el mundano. Por eso dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, hermano, y reprendió a los corintios, porque los corintios eran consentidores de pecado. En vez de reprender al que había pecado, le estaban sobando la espalda. No, siervo del Señor, el Señor le entiende. El Señor es amor, le decían los corintios. Pero Pablo no llegó, hermano, con una palabra de amor. No llegó, hermano, directamente a decirle, mire usted, sí, se pegó la mujer de su tata, entonces Dios es amor, mire. No, llegó, dice que entregó a aquel que cometió tal acción, dice, entréguenos a Satanás, dijo, para destrucción de la carne, a fin de que el alma y el espíritu sea salvo, dice. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero entonces, hermanos, qué tremendo que lo entregó a Satanás. ¿Para qué? Para que pagara la consecuencia de su pecado. Y que el pecado trae consecuencias. El pecado, hermano amado, trae consecuencias. Y mire, a veces es duro decirlo, pero es una gran verdad, hermano. Y yo creo de que todos los que en alguna área, hermano, cometemos desobediencia delante de la presencia del Señor, de un momento a otro podemos llegar a hermano amado, a pagar las consecuencias. Claro que ya estamos en Cristo, es con misericordia, pero usted sabe que el diablo no tiene misericordia. Acuérdese, hermano amado, que de repente, hermano amado, el pecado lo aleja a uno de Dios. Imagínense que estaba alejado de Dios por causa del pecado, por la fornicación. Lo peor, que era una fornicación que ni entre los gentiles se nombraba. No era que le había robado la mujer a un hermano o a un amigo, o le había robado la mujer al padre, hermano amado. Y ahí está el problema, hermano amado. Y era bien difícil, hermano. ¿Usted cree que no es, hermano, difícil para un pastor tener que corregir el pecado que hay entre el pueblo? Si cuando uno amonesta el pecado, hermano, esto es cuando hay prédicas contra el pecado, hermano amado, no todos nos vamos a gozar en el culto. No todos nos vamos a reír. No todos vamos a decir que pastor, el que Dios me ha dado. Lo podemos decir de diente al labio, pero en el corazón puede haber remordimiento. Y en esa gente, hermano, cuando se les exhorta el pecado, y hermano, y hay remordimiento, esa gente es la que trasquila el pueblo del Señor, es la que mete cizaña, es la que mete envidia, y el diablo los utiliza para destruir la misma obra del Señor. Pero usted y yo que estamos en esta noche, hermano, ¿por qué no vamos a sentir avergonzados del pecado si Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario para limpiarnos de la maldición del pecado, para darnos libertad en Cristo Jesús? Y si ahora estamos en alguna área fallando, reprendamos al diablo, busquemos de Dios, y de los demás Dios se encarga, que vive en esta hora. Pero dice Pablo, no uséis la libertad en Cristo Jesús para los deseos pecaminosos. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito. ¿Qué nos puede dar a entender, hermano, esa palabra de todo me es lícito? Que en Cristo, hermano, todo lo podemos, pero no todo nos conviene. Porque sos de Cristo, hermano, Dios te limpia y te lava con la sangre preciosa de Él. Pero no todo, hermano amado, no todo lo que llega a tus manos va a ser bendición de Dios. Hay gente que de repente le llega una oferta, mire, le vamos a dar una gran solución a sus problemas. Mire, ya que esa tiendita que ustedes no le prospera vendiendo no le prospera, mire, no le prospera vendiendo los churros, venda cerveza, hombre, mire, hombre, venda cerveza, los pulos, ya va a ver que así se va a ir arriba. Y es cierto, hermano, y la gente que vende cerveza, la gente que vende cigarros, hermano, esa gente rápido crece económicamente, pero es un dinero, hermano amado, que es un dinero que no es correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque la gente que vende vicios, hermano, está atrapada en el vicio de la avaricia, gloria al Señor, está atrapada en el vicio de la codicia. Por eso es que, hermano, todo es lícito, pero no todo te conviene, hermano amado. Imagínate qué lindo se va a ver que la hermana con la gran señal de autoridad vendiendo cigarros, hermano amado, comprándole cerveza al marido allá en la cantina. No,
eso, hermano amado, no usemos la libertad, el testimonio de Cristo, hermano amado, para la libertad de la carne. Mejor utilicemos ese testimonio para dar más testimonio del verdadero cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, que somos tan humildes y tan sencillos que no nos robamos pero ni una cora, hermano amado. Gloria al Señor. Ese es un buen testimonio, hermano, que te dieron puesto, vos diste un billete a 5, pero vos, hermano amado, te dieron puesto de a 10, devuelva lo robado, rebelde, aleluya, su nombre, paga que le debe, rebelde, aleluya. Si anda prestando, pague. ¿Para qué se van a andar echando enemigos, hombre? ¿Para qué andan echando enemigos? Si usted presta, no se esconda, dé la cara y pague, hombre. Si la gente de buen corazón le presta pisto porque saben que es hermana, porque saben que es hermano, a su nombre, hermano, y si presta, entonces no tiene para pagar, pues busque trabajo, hombre. Si a la gente, mire, cualquiera le cuesta el pisto. Yo cómo voy a venir y le voy a decir a la gente, mire, ayúdenme a orar por esto. No, yo debo de orar, hombre. Yo debo de orar para que Dios me bendiga. Yo no tengo que andar esperando que usted me dé pisto. Yo tengo que esperar que Dios me bendiga. Y si Dios bendice, bendice a lo grande, gloria al Señor. Y si usted dé algo, délo para Dios, no lo dé para los hombres. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No hay que usar los ministerios para ganancias deshonestas, dice la Biblia. Así dice la Biblia. Dice que el obispo, hermano, no debe de ser, hermano, irreprensible, no avaro, no codicioso de ganancias deshonestas. Hay pastores que son transeros, que miren que está joven, hermano. Hay pastores que son transeros. Hay pastores, hermano, que Dios guarda, hermano, aleluya. Son hermanos así prestamistas, gloria al Señor. Son prestamistas con usura, que viven en esta hora. Y son pastores, hermano amado. Mire, yo le presto $20, pero así la otra semana me devuelve 30. Y si no, pues tráigame la televisión aquí en todo lo que usted me paga, porque pues sí, saben que estamos, no es que desconfíe usted, pero los tiempos estamos tan difíciles, aleluya. Pues sí, les es lícito prestar, pero no le conviene. Que viven en esta hora. Y aquí está a poner duro, hermano amado, pero eso también lo habla para los ministros del Evangelio. Para los pastores lo habla Dios directamente. No habla, no codicioso de ganancias deshonestas. Oiga, hermano, es que las ganancias deshonestas, hermano amado, hermano, ¿qué es una ganancia deshonesta? De todo aquello, hermano, es que seamos transeros, pues vaya. No sé si usted conoce gente que es transera, gente que presta pisto, hermano, devuelve la mitad, la otra mitad no la paga. Mire, hermano, dentro de la iglesia, por eso es que aquí no se vale que esta iglesia que usted sea hermano, sea hermana y anda prestando. Y el día de mañana, mire, hermano, fíjese que quiero hacer una reunión y qué pasó, fíjese que el hermano fulano no me ha pagado. Entonces, mire, rebelde, si usted le prestó ese cabro y no le quiere pagar, entonces no venga a decir, porque cuando usted le prestó no me vino a preguntar a mí, ¿verdad? Entonces no me venga con que, aleluya, aguántese y póngale la mano de Dios y ya va a ver si Dios no lo va a apretar. Pero imagine que hay gente, hermano, que dentro del Evangelio, porque son disque hermanos, a su nombre, porque son disque hermanos, llegan donde los prestamistas. Miren, yo Evangelio, dame el favor, présteme este dinero y yo se lo voy a pagar, miren, en nombre de Jesús. Miren que gente más rebelde dentro de la iglesia. Gente, mire, si usted de las personas que prestan no paga, mire, por favor, arrepiéntase, conviértase de verdad, deje de andar de timocuín que vive en esta hora, deje de andar de timador. No sabe que los estafadores no heredarán el reino de los cielos. A su nombre. No está en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, dice, no erré, aquí nomás lo tengo, mire, ve, cerquita está. No erré, dice, ni lo injusto, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Los injustos, ¿qué no los injustos? Los que pudiendo estar en la iglesia no están. Vaya, los que pudiendo estar temprano en la iglesia no están temprano. Esos son los injustos, bueno, que el día lo predicaba el domingo, ¿verdad, hermano? Pero lo está repitiendo el Señor. Algo quiere Dios con usted. No heredarán el reino de Dios, no el rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con
ni hermanos ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, o sea, los malcriados, ni los estafadores. Hermano, si usted de los hermanos que prestan y no pagan, no sea estafador, hombre. El día de mañana le llega a cobrar en la iglesia, mentira, que le peguen la cara y más, lo voy a sentar más, lo voy a amarrar en la silla, ¡para! Que sea un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios. A su nombre. Hermano, sí, hermano, eso de prestar y no pagar, eso no es de Dios. Más que hay gente que en el nombre de Dios va a prestar pisto, con la cara de evangelio, con solo que sepan que son cristianos, ya vituperaste la sangre de Cristo. Porque de ahí los prestamistas, yo a ese hermano no le presto porque es un gran sinvergüenza, más a mí los hermanos me caen mal, y es un hermano que de verdad paga, pero ya no le prestan por usted que cerró la puerta por rebelde, que vive en esta hora. Siente usted que Dios le está hablando, hermano. Y si Dios le habla, cambiemos, porque hermano, todo es lícito, pero no todo es bueno. Nosotros, hermano, dicen que el Señor es pecador. Dice que el hermano que le miente a un hermano, el Señor es vengador de eso, dice la palabra del Señor. Por eso es que Pablo, hermano amado, si nosotros, hermanos, escudriñamos la palabra del Señor, Pablo, hermanos amados, era un hombre duro en la palabra. Hermano, dice que si un hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurémosle con espíritu de mansedumbre. Si vos podés, hermano, comerte al que ande en pecado y vas a estar en la razón, te es lícito, pero no te conviene. Que vive en esta hora, a su nombre. Hoy cae en pecado un hermano, se lo come todo el mundo, revés y derecho. Nadie da una palabra de restauración. Y no digo que restaurar quiere decir que mañana ya va a estar predicando. No se trata de eso. Se trata de restaurar esa alma ya restaurada. Dios sabe lo que va a hacer, pero ejemplo ya no puede ser. A su nombre. O sea, cuando le hablo de ejemplo es que cómo va a predicar, hermano, del adulterio, se ha caído en adulterio. ¿Cómo va a hablar de fornicación? Se ha fornicado contra el cuerpo de Cristo. ¿No sabéis, dice Pablo, que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? Y que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y si destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, dice la palabra. Ahí está en Corintios, en los primeros capítulos, hermano, en el capítulo 3, 4, parece que lo haya usted, hermano amado. Todo es lícito, pero no todo te conviene. Todo es lícito, hermano, pero no todo nos conviene dentro del Evangelio. Por eso, hermano, eso de es lícito, y la gente, hermano, al ver que sos hijo de Dios, te va a ayudar, te va a echar la mano, te va a bendecir, hermano amado. Y el problema es que nosotros abusamos de la confianza que Dios nos ha dado. Abusamos de la confianza que Dios. Por eso dice Dios, todo me es lícito, pero no todo te conviene. Te es lícito prestar, te es lícito, pero no te conviene. ¿Por qué? Porque si el día de mañana te da mal, van a hablar de Cristo, van a hablar del Evangelio, van a hablar de la iglesia. Hermano, y yo que soy hermano puedo ir a orar por las hermanas que están solas y viudas. Sí, la hermana te puede dejar de entrar, pero ya no va a ser lícito, ya no te va a convenir. ¿Por qué razón? Porque es lo mismo que Jesús le decía a los fariseos. ¿Saben qué le decía Jesús a los fariseos? Sepulcro blanqueado, les decía, que por fuera grandes vestimentas, pero por dentro son lobos rapaces, les decía. Hermano, le decía que por pretexto vas a las casas de la viuda y por pretexto haces largas oraciones. Que viven ahora, hermano. Aleluya. O sea que decían que iban a orar toda la noche y tiraban orando, jugaron. Por eso usted como hermana no puede ir a visitar a una hermana que está sola. Mejor si está casada, pues vaya cuando esté el marido. Si usted es hermana, ¿cómo vas a ir a la casa de un hombre solo a orar? Voy a ponerle manos a ver a dónde, hermano. A saber dónde. Pero hermano, hay que tener cuidado. Te puede ser lícito, sí. Dios me permite ir a orar, voy a ir a orar. Por eso es que nosotros
Amén, hermano. Hay hermanos, miren que como un varón que contó una historia una vez en una vigilia y dijo hermano amado que iban a ir a hacer ayuno y que estaba, óigame bien, pongan atención aquí, hermano, óigame bien, dice que se pusieron de acuerdo en los dos jóvenes, hermano, de que iban a ir a hacer ayuno y que iban, hermano, a hacer ayuno, dije. Pero lo raro, hermano, que fueron al cerro, hermano amado, y nunca bajaban, hermano amado. Y eso fue un caso que fue verdad. Y aparece a los días aquella persona, hermano, aquella joven, hermano amado, y le dice el pastor, bueno, ¿y usted qué le pasa, hermana? Le dice, y a gran viola que se le ha visto, hermano, ayuno, le dice. ¿Cómo dice ayuno? El ayuno, no, que ayuno aquí adentro, le dijo, aleluya, su nombre en esta hora. O sea que, ¿qué me va a entender, hermano? Que no podemos andar como reinos de Jesús, ¿verdad? O sea, está bien cuando la señora ya pasó, que ya ni los tigres le dan caso. Está bueno, así va. Pero imagínate, hermano amado, los dos algo pollones, hermano. ¿Me entiende, hermano? Está bien, hermano, voy a ir a orar por aquel hombre pobrecito, se siente desconsolado. Hay que ponerle mano en el nombre de Jesús. Hermano, eso era lo que hacían los fariseos. Capítulo 23 del Evangelio de Mateo, ahí lo lee en su casa. Amén. Entonces, hermano amado, eso era lo que hacían los fariseos. Y Jesús, hermano, y el apóstol Pablo dice, te es lícito ir a orar, te es lícito, pero no te va a convenir que entres a la casa de una mujer que está casada y no está el marido. Te es lícito que ores por ella, sí, te puede ser lícito, pero no te va a convenir, te va a haber mal testimonio que vive en esta hora. Entonces, hermanos, sí, hermanos, los hombres pueden orar por los hombres, pueden ministrarlo como Dios manda. Las mujeres oran por las mujeres, pueden ministrarla como Dios manda. Pero ya que una mujer va a ministrar, si le va a tocar a un hombre, puede tocarle la frente y la cabeza. No que le va a hacer, no. Sí, y como hay picamos que está, aleluya, gracias al Señor, a su nombre. Ay, como me habló el rey este día. Hermano, reprendamos al diablo. Está como hermano. Tenemos que aprender, hermano, los hijos de Dios tenemos que ser sagaces y evitar todo aquello que nos pueda, hermano, distraer de la salvación de Cristo. Entonces dice Pablo, todo me es lícito, pero no te conviene. Entonces por eso es que no es correcto que usted como hermano visite a una mujer sola. No es correcto. Si usted la va a visitar, pues pide un vaso de agua y está con su esposa a la par. Que viva, pero no va a ir, hermana, ay, no está muy hermoso, de verdad. Pase adelante, pase más adentro. No querer agua. No se puede, hermano. Te es lícito como hermano, te es lícito, pero no te conviene. ¿Por qué? Porque, hermano, el diablo levanta polvo donde ni tierra hay. ¿Entiende, hermano? Tengo un vecino que mira, salió el hermanito y el esposo que acaba de ir. Ya se te armó. Y tenés seguro y tenés que tener listo la corona porque te va a botar y va a botar en los dientes al pobre hermanito. Pero ¿por qué pasa eso? Por pecado. Mire lo que apareció aquí. El hermano se había llevado a la mujer del trato. O sea, imagínate la gravedad, hermano, de la línea que cruzó, pues. El pobre viejo allá a la milpa, hermano. Y el cipote, hermano, con la mamá, con la mujer del tata. O sea, te imaginas la gravedad del pecado. Oye, hermano, óigame, te voy a explicar algo. ¿Sabías tú, hermano amado? Bueno, le voy a contar un caso bien tremendo. Un pastor, hermano, óigame, y aquí es donde uno lo capta, hermano, la maldad que hay en el corazón hasta a veces de los líderes, hermano amado. Vino, hermano, y casaron a dos primos. Y hasta los inconversos, hermano amado, qué feo, mira, ya hermano, ya se dio cuenta que aquellos dos
hermano amado, la Biblia dice que no te tenías que casar, no te podés casar con alguien de tu parentela, a su nombre. Y hermano, y uno se da cuenta, mire, a Dios las cosas, ¿verdad? Y a los días, el que lo había casado, gran bulla de pecador, gran bulla de adúltero. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, nosotros si le abrimos una puerta al enemigo, no se preocupe, usted mire, póngale las manos a Dios a la gente, y en su debido tiempo, Dios, hermano, se encarga de esa gente. ¿Me gozo de eso? No. ¿Me río de eso? No. ¿Me interesa? Tampoco. En las manos de Dios nada más. ¿Y qué? Y nosotros nuestra línea. Amén, hermano. Hermano, que hace años pecó el pastor, ya restaurémoslo. Restaurémoslo usted se va a echar el lomo. Yo no, yo sigo la línea de Cristo. A su nombre. Es que, hermano, en el evangelio, hermano, hermano, todo nos puede ser lícito, pero no todo. A su nombre. Todo te puede ser lícito, pero no todo te va a ser de bendición delante de Dios. Hermano amado, entonces, hermano, imagínate los casos, primos entre primos, casados, hermano amado. ¿Y quién, hermano? Pero es que pues sí, no pueden estar en fornicación. Es cierto, no pueden estar en fornicación. Que la suerte que tienen hijos. Si no, entonces ahí déjenlos. Que viven esta hora y quieren estar en pecado, ahí déjenlos. Usted manténgase predicándoles la verdad. Porque predicándoles la verdad, si se pierden, ya su sangre ya no va a ser demandada en su cabeza. ¿Cuál es el problema de ahora? Que ahora, hermano amado, como los corintios, hermano, hay pastores que son consentidores de pecado. La bicha llega a la iglesia, llega como doncella, llega el muchacho como doncella, como mancebo, como le llama la Biblia. Llegan los dos cipotones y de repente el cipote es el que toca el teclado, la cipota es la que toca la guitarra, pero lo raro es que salió embarazada. ¿Y qué hacen los pastores cuando 3 meses ya el pastor en la pasita? Mire, hermano, que le está, mire, la verdad le vamos a ser sinceros, nosotros que ha pecado. Uy, es pasita, uy, en la iglesia, y es el único que toca la guitarra, pues no. Entonces, mire, casémonos, pero vamos a casar para que no se vaya a hacer gran escándalo en la iglesia. ¿Y qué hacen? Casan al fornicario y a la fornicaria y no les ponen disciplina porque son los guitarristas de la iglesia. ¿Qué debe de hacer un verdadero hombre de Dios? Pararse firme. Pecó, sí. Vaya, canta bonito, un año de disciplina, lo vamos a casar, pero sí, no tocan el instrumento hasta que cumplan años redonditos que viven. Eso es lo que deberíamos de hacer los que predicamos la verdad de Dios. Sentar a los que están mal delante de Dios. Porque todo, hermano, en la iglesia de Dios, no estoy hablando de la iglesia de Dios, estoy hablando de la iglesia de Dios. Todo lo que hagamos, para bien o para mal, trae una consecuencia, ya sea para bendición o para prueba. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, hermano, ¿qué se debe de hacer? Hermano, ponerle a esa gente la mano de Dios y no sentirle el pecado, sino corregirle el pecado y ayudarles. Eso es restaurar con espíritu de mansedumbre. Amén, hermanitos. Hermano, pero ¿qué es lo que no se hace hoy en día? No se casan, no se hacen abusos. Los que se dieron cuenta, y los que no, pues hay que estar ignorando. ¿Me entiende, hermano amado? Eso es lo que no debe de pasar, porque el pastor todo le puede ser lícito, pero no todo le va a convenir. Él puede venir y hacer lo que él quiera, porque es el que Dios ha levantado. Él puede hacer lo que él quiera, porque él es lícito, pero no le va a convenir. Siempre va a haber uno que va a estar en la silla y va a decir, eso no es correcto delante de Dios que vive en esta hora. ¿Por qué? Por eso estamos en la verdad, y en la verdad no hay engaño, en la verdad no hay mentira, en la verdad no hay amigos, en la verdad no hay mujer, en la verdad no hay esposa, en la verdad no hay hijo, en la verdad está Cristo, y a Cristo seguimos todos que viven esta noche. Ay, hermano, y que nosotros nos llevamos bien con la anciana de la iglesia. Mire, póngale 5,000 quejas aquí, la verdad es la verdad es Cristo, y ahí nadie nos mueve. A su nombre, vaya, pusieron cachetones, hermano. Que yo me voy a refugiar en la hermana Julana, porque a ella la
el pastor la puede oír, pero no le va a obedecer. Que vive en esta hora, a su nombre en esta hora. La puede oír, pero no le va a obedecer. Porque el que obedecemos los pastores es a Jesús. El diácono obedece al pastor porque tiene que obedecerlo. El servidor debe de obedecer al pastor. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios la que está en el pastor, que vive en esta hora. Por eso es que debemos de nosotros, hermanos, aprender que todo nos puede ser lícito, pero no todo nos va a convertir dentro del evangelio. Entonces, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Aprender lo que, hermano, la Biblia dice, porque si estamos en la Biblia, jamás vamos a fracasar. Si estamos corrigiendo el pecado, jamás Dios nos va a abandonar. Si estamos corrigiendo al rebelde, jamás Dios nos va a desamparar. Se puede ir al rebelde y Dios va a levantar otros 3 rebeldes para que le adoren, para que le sirvan y lo busquen en espíritu y verdad. Pueden dar 5,000 mentiras, pero la verdad va a prevalecer. Pueden decir, hermano, yo allá me voy a perder y mire aquí y allá, pero la verdad la sabe Dios, y si la sabe Dios la va a revelar a su pueblo, a su nombre. Es que dice la Biblia que Dios no va a tomar por inocente. Así dice la palabra de Dios. No va a tomar Dios al inocente por culpable ni al culpable por inocente, sino que Dios es un juez justo. Dice 7:11, hermano, del libro de los Salmos, dice que Dios es juez justo y que Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, afilado tiene ya su arco, ha preparado armas ardientes, saeta, espada, el que no quiere arrepentirse. Entonces Dios dice, todo te es lícito, pero no todo te va a convenir. Hermano, dejemos lo que no nos conviene. No puede ser lícito mentir, sí. No puede ser lícito, pero no te va a convenir. ¿Por qué? Porque la mentira, hermano amado, tarde o temprano va a salir a la luz. Puedes decir, no, yo solo Dios estoy en santidad, pero no te va a convenir si es mentira. ¿Por qué? Porque Dios mismo, hermano, no va a tomar por inocente al culpable, y el que venga Dios mismo lo saca de luz. No es el pastor, no es el diácono, no es la hermana que nosotros a veces le decimos chambrosa. No es ella la chambrosa, es Dios en ella. Entonces, hermano, es Dios en él. No es él el chambroso, es Dios el que nos va a desenmascarar la sinvergüenza. Vive en esta hora. Puedes lícito echarte un pecadito, puede ser lícito. Te vas a contar, te vas a la pero aquí va a haber una viejita de oración que le va a revelar Dios el pecado. Y lo va a revelar y ¡pum! Hermano, pastor, tuviste sueño. No se preocupe, de repente aparece otra. Tuviste otro sueño, hermano. No, esta es confirmación. Entonces este pecado. Pues dejemos que la tercera es la vencida y la tercera la va a hacer Dios. ¿Que vive? Allá vimos al hermano. Ay, Dios mío, ahí estuvo ya frito en la cacerola. Entonces Pablo, ¿qué hizo? Venga para allá. Desde ya les digo que he juzgado al que hizo tal acción. O sea, yo estoy ausente en la carne, pero en el espíritu estoy presente. Y les dijo algo más. Desde ya he juzgado tal acción. Está muerto Pablo, pero lo que él predicó está vivo y se sigue predicando. ¿Quién vive en esta hora? Es que el pastor anda allá en otro país. Entonces, ¿qué hacemos? No, el pastor puede andar allá, pero si pasó algo que la Biblia prohíbe, ¡pum!, el mismo Espíritu Santo va a poner en el corazón de alguien, activar y hacer lo que tiene que hacer. ¿Quién vive en esta hora? Ay, es que hoy no estuvo el pastor, no estuvo en el culto. Si el culto es para Dios, hermano, si el culto es para el Señor, si yo no estoy, va a estar alguien más que Dios va a usar para predicar. Amén, hermanitos. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos de saber algo, que todo nos puede ser lícito, pero que no todo nos va a convenir. Amén, hermano. Podemos echarnos una carnita mal, nadie me vio, el pastor es mi amigo, pero el pastor no te va a consentir si está el Espíritu de Dios a su nombre. Puedes echarte ahí puedes darle, pero no te va a convenir. No te va a hacer para la gloria de Dios. No te va a hacer de victoria, va a ser de destrucción. Va a ser
solo puedes esconderte, tal vez está choco el viejito así, pero si tienes la visión de Dios, ahí va a estar la palabra, ¡pum!, como martillo, ¡pum! Antes que fracasemos, ¡pum!, va a llegar el martillazo. Te va a caer mal el que te predica, es lo más seguro y es lo más conveniente, pero ahí va a estar Dios y usted va a darse cuenta que a través de la palabra Dios habla. ¿Quién vive en esta hora? Entonces puede ser delícito. Puedes irte a tirar una profecía y al centro tirar la notadita, poner manos y todas las cosas, pedir pisto, pero no te va a convenir, tarde o temprano te la vas a sacar a la luz Dios. Y que no es ese el vaso aquel que llegó, ay hermano, y ese es su miembro, ay sí, por mí no, yo le voy a decir Dios. Y ese miembro suyo, mire que ya tiene días de estar en la iglesia, porque aleluya su nombre. Tiene días de que ha llegado por ahí, la conoce, lo conoce usted, hermano. Aleluya su nombre. Sí, hermano, mire, y aquel día me llegó a pedir un saco de arroba de frijoles, hombre, y me dijo que el Señor decía que nosotros le pegamos un par de patadas, pero uno llegó unos días a la iglesia porque andaba morando mojo, aleluya. A su nombre le puede ser lícito, pero no le va a convenir. Porque, hermano, ¿para qué no vamos a mentir? ¿Para qué no vamos a mentir? Si usted, Dios lo usa o Dios la usa, ¿para qué le puede ser? Aquí viene esta hora que se va a poner en su momento. Pero si Dios, hermano, está aquí, está allá, donde quiera que haya un siervo de Dios en sanidad, ahí está Dios. Ahora, pero Dios también manda a estar aquí, que vive en esta hora. Día 25 de Hebreos dice que no hay que dejar de congregarnos, como algunos ya tienen por costumbre. O sea que esa costumbre hay que irla reprendiendo, hermano. Ese no es Dios. ¿Qué pasó? Ya es costumbre, mire, las canas, las uñas, mi nieto. Mire que hay viejitas que cuando están cuidando el nieto de fornicación, no se congregan. Hay viejitos que por estar cuidando a la mujer no se congregan. Yo los domingos me los guardo para el rey. ¿Y qué pasó con el hermano? Dije que allá iban unas 369 para Jiquilico. A ver a los papás, dice que papá mamá o papá mujer que vive en esta hora. ¡Cristo! Ahí iba la madrugada de las 41 de hombre. Hombre. Y a las 9 de la mañana, pastor, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos cienditos? Aleluya y bendiciones, usted sabe que ando haciendo una cuentecita. ¿Quién vive? Pero Dios siempre va a mandar a alguien con una revelación. Puedes hacer un chambre a tu hermano sin que nadie se dé cuenta. Solo con unos 2 o 3 pegones que tenés ahí, emisarios del diablo contigo. Puedes hacerle levantar un chambre a alguien. Pero Dios siempre va a traer a la luz quien abrió la boca primero. Quien vive en esta puerta. Hermano amado, puedes hablar a Dios, puedes hacer agarrar unos 2 o 3 que están dormidos porque los despiertos como lo va a dormir un demonio. Hermano, la hermana despierta aunque le llegue un hermano con un chambrecito, hermano, no, yo no, que me decía, no, de repente, no, mire, si me va a hablar para chambre, mejor no me hable. Si me va a hablar para hablar mal de un hermano, mejor no me cuente nada. Ahí guárdeselo ahí, que quiera decir la manzana podrida, pues usted pudre con lo que tenga la persona. Pero yo quiero ser de la manzana que lleve un buen fruto delante de Dios, que vive en esta hora. ¿Te puede ser lícito hablar en bien de un hermano? Te puede ser lícito, pero no sabe que te conviene. Porque así como vos podés hablar en bien, puede el otro aumentarle y ponerle más de la cuenta. Y ya no digamos y le hablas en mal, aleluya. Le pone la pata, le pone la cola, el ojo de venado y todo lo que quiera poner a su nombre. Y hermano, te puede ser listo. Ese hermano dice que es mejor ser, dice que es un ser prudente como la serpiente, manso como un paloma. Mejor que digan, mi hermano, tranquilo, hermano, llega al punto y se va tranquilo. La hermana llega, se sienta, ora, canta, adora, toma su privilegio y de repente, termina el culto y ella se va, fíjate que no le junta con todo el gran montón de hermanos, porque la hermana quiere guardarse para Dios. Porque muchas veces, hermano, ¿sabe qué pasa a veces en las iglesias? Cuando las iglesias ya crecen, cuando las iglesias se hacen grandes, la membresía, un grupo de hermanos son los santos, otro grupo con los mundanos, y que los santos no llevan con los mundanos y ahí están los pleitos, hermano. ¿Me entienden?
Entonces usted que ya desde ya le está avisando para que cuando la obra llegue a crecer un montón, usted ya está advertido de parte de Dios. Ya usted no va a llegar alguien a dormir. Mire, hermano, si hay una gran apariencia. Sí, hay apariencia en la iglesia que de repente pero de repente, hermano, es el que hace el problema en la iglesia. Entonces nosotros antes de eso, hermano, ya estamos advertidos por Dios, ya estamos despiertos. Ya Dios ya nos tiró el guacalazo de agua y nos estábamos adormeciendo, pero nos tira Dios un guacalazo de agua helada, ¡pum! Nos despertamos del sueño y decimos, no, esto fue lo que me predicó el Señor aquel día, esto fue lo que me habló aquel día el Señor, esto fue lo que Dios me habló en la profecía. Esto, ¿por qué? Porque eso es lo que va a hacer la palabra, atraer un fruto de bendición y de justicia. Todo es lícito. ¿Es lícito profetizar? Es lícito. Pero quién sabe que te convenga. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque imagínate que hay gente que tiene profecía recta, pero no siempre van a dar rectos. ¿Qué vive, hermano? No siempre de repente van a ir a profetizar, hermano, a alguien que es una profecía errónea. Ya ven el error que cometió un pastor una vez que llevamos al hermano Ricardo a una vigilia de su instituto. Y el pastor dijo, aquí ningún rebelde pasamos a predicar, si no anda 9 horas de oración. Mire, fulano anda 9 horas de oración, dijo. Y yo dije, ¿qué me importa? ¿Quién vive en esta hora? Pues dice que ora debe de orar en los secretos de su Padre para que lo haga en secreto, y Dios que lo haga en secreto lo va a recompensar en público. Hoy oramos 1 hora en el culto. Está bueno, gloria a Dios, pero hágalo para Dios, para que lo sepa Dios. Y a Dios no lo vamos a admirar. Dios no se va a sorprender. Yo oro 1 hora, no. Si Dios tiene más siervos que oran en la madrugada, más que nosotros. A su nombre. Más que nosotros. Nosotros de la cuando mi madre no es la silla, estamos orando a la silla, le damos vuelta así con el ojo aquí. Ahí va el pan. Y ese carro es rojo. ¡A su nombre! Quiero ver si el pastor está orando. Y aunque con el micrófono, pero como que sea. Entonces, debemos de aprender esa área. ¿Me entienden, hermano? Si ven, nosotros estamos. ¡Bendígalo, Padre! Amén, hermano, que viven en esa hora. Porque eso pasa por cualquiera. 9 horas de oración. Y 9 horas, y de repente, el que andaba 9 horas de oración le va a decir a un hermano de la iglesia, dice el Señor que de la cuneta te ha rescatado. El cuñado venía el hermano después. ¿Por qué? Porque nunca había dado en una cuneta, ni había sido polo. Que vive en esta hora, hermano amado. A su nombre. ¿Le fue lícito profetizar? Le fue lícito, pero no le convino. ¿Por qué? Porque no nos dejamos dirigir por Dios. Hermano, porque cuando nosotros leemos esta palabra, hermano, te va a dar la dirección si es verdad lo que te está hablando o si es mentira. Amén, hermano. Entonces, hermano, nosotros ¿qué debemos de hacer con esto? Debemos de aprender más de lo que la Biblia dice que de lo que nosotros oigamos. Pues mire, hermano, hay unas grandes locuras que se dan hoy en día. Ponen sal en la iglesia, ponen sal, ponen trigo, ponen, hermano amados, cintos en los barros de estos oxidados que hasta despintados están, y ponen un montón de cosas. Mira, dice el Señor que ahora vas a amarrar este cinto aquí, y el Señor que te va a poner vas a dar un cinto aquí amarrado, pero ese solo yo lo voy a saber. Pobrecito el hermanito. ¿Le es lícito amarrar ese cinto? Puede ser lícito. Pues sí, pero no le va a convenir porque no es correcto la palabra del Señor. Dice que Ágabo, hermano, en el capítulo 20 de Hechos se usó el cinto. Y se usó para una demostración. El profeta Ágabo le profetizó a Pablo, así van a llevar amarrado al dueño de este cinto. Y dijo Pablo, no solamente estoy capacitado para que me lleven amarrado, sino que estoy capacitado hasta para morir por Cristo, que vive en la hora. A su nombre. ¿Te pueden hacer una demostración? Sí, te pueden hacer. Te la pueden llegar a hacer.
venga para acá, ajá, póngase así, mire. Hermano, está convertido. Claro, pobrecito el pastor, como dicho le dan, hermano. Si vive. Entonces, hermano, esos son misterios. Mire, yo le voy a decir algo, hermano. Los misterios han sido revelados a través de la Biblia. A su nombre. Los misterios han sido revelados. Mire que va a llevar este colado, va a llevar, mire, aquellas hojitas que están en la tarde, va a llevar unas 20, las va a coger con agua y se las va a tomar. Es lo que hace su nombre. Hermano, mire que yo, óigame bien, al pastor que yo tuve, hermano, ¿sabes qué le hizo un profeta que le caía mal el pastor? ¿Sabes qué le hizo el perverso? Le echó agua de florero a su nombre. Vení para acá, vos, le dijo. Mira, le dijo que quita la bendición, le dijo. Y le echó el agua de florero a su nombre. ¿Te imaginas, hermano, si los floreros, hermano, que ustedes ni los lavan, ni vienen, ni se preocupan por las flores, hermano? No, hermano, esa agua, hermano, chiste, hermano, y las flores se ven lindas, pero ya cuando las flores, hermano, ya están despidiendo lo que tienen que despedir, tiene el agua, hermano. Mire, hermano, una gran locura a veces, hermano, que él puede ser lícita, pero no te conviene. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué hacen hoy en día? Hermano amado, hermano, no voy a contar la familia así, una bolsa negra, porque pues, mire, hermano, si la flor se seca y se marchita, dice el Salmo 103. Las flores se marchitan y se caen, se amarran, hermano, se bota. ¿Qué ve? El presente es lo que cuenta, es presentarnos delante de Dios. Si eso se marchita, usted y yo nos marchitamos, y lo que no se va a marchitar es nuestra alma. A su nombre. Entonces, hermano, muere un siervo de Dios. Entonces muere el siervo de Dios, lo enterraron, su cuerpo va a la tierra, pero su alma, si estuvo con cabal, con la bendición de Dios, va a las manos de Cristo. ¿Me entiende, hermano? Así también estos volados se marchitan, se caen. Y lo importante es lo que usted, la obra que usted hizo para Dios. ¿Me entiende? No es que es un misterio y que mire, no, hermano, aprendamos a lo que dice la palabra. Porque si la palabra a mí me dijera, mira, hacia aquí y hacia allá, entonces yo obedeciera la palabra. Pero son misterios que uno no entiende. ¿Y cómo vamos a entender si no escudriñamos la palabra? ¿Cómo vamos a entender si nosotros no dedicamos un tiempo diario para la lectura de la Biblia? ¿Cómo vamos a entender si nosotros no dejamos que nos guíe el poder de la palabra y del Espíritu Santo? No dice la Biblia que el Espíritu te va a guiar a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la justicia? La palabra. ¿Quién vive? Cristo es la justicia, la verdad. Cristo es la palabra. Yo soy el primero, el último, el alfa y el omega. Entonces nosotros debemos de aprender, hermano, que todo te puede ser lícito, pero que no todo te va a convenir. O sea que cuando te llegue una bendición, dale gracias a Dios, pero preguntarle a Dios, Señor, gracias por esta bendición. ¿Me conviene? ¿Será de ti? ¿Será tuyo? Señor, será de ti esta gran bendición que vaya a comprar celulares donde los coyotes y los venga a revender aquí a la comunidad. Será de bendición que yo compre a donde los coyotes equipos de sonido y los venga a poner aquí a la iglesia, Señor. A su nombre. Aleluya. A ver a qué iglesia lo robaron y vos como hermano lo fuiste a comprar. ¿Quién vive en esta hora, hermanito? Nosotros tenemos que ser espirituales, hermano. Como eso, que no puede ser lícito que presten los equipos para un gran baby shower. Puede ser lícito como líder, pero no te va a convenir, porque lo consagrado para Dios no puede ser consagrado para otro. A su nombre. Todos nosotros somos consagrados para Dios. Como haga que la señal, hermana, la va a ocupar para matar la tortilla. Puedes ocuparla, pero no te conviene. Eso es lo que te estoy dando a entender, hermano, que lo que hagamos debemos de saberlo bien. ¿Me entiendes, hermano? Debemos de aprender cositas, hermano, detallitos, hermano amado. Detalles, hermano, que a la larga estos detalles nos van a ayudar a ser más espirituales. Entonces, ¿y cómo usted va a ser espiritual? Escudriñando la palabra del Señor. Por eso venimos a la iglesia. Mire, hermano, nosotros cuando venimos a la iglesia venimos y nos alimentamos de la palabra.
Yo no entiendo cómo a veces, hermanos, dicen, reciba lo bueno y deseche lo malo, fuera de la Biblia. La Biblia dice que hay que recibir lo bueno y absteneos de toda especie de mal. No dice deséchelo, porque la palabra no es desechada. Usted reciba la palabra. Si el que predicó se le salió un gallito, agárrelo y vaya, hacémoslo, comámoslo todos juntos. Amén. Hermano, que a mí esto me gustó y aquello no me gustó y que aquí y allá. Mire, aquí no es la Pizza Hut para que pida gusto. Allá en la Pizza Hut usted dice, mire, quiero pepperoni, quiero de aquí, y quiero allá, y quiero de salami, y quiero de allá en la Pizza Hut, aquí es la casa de Dios. Entonces dice Dios, recibid lo bueno y absteneos de toda especie de mal. No dice desechar, porque la palabra de Dios no se desecha. Ese versículo usted lo va a hallar en el libro de Tesalonicenses. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender? Que debemos de aprender exactamente, si vamos a opinar, debemos de saber exactamente el lugar donde está el versículo y lo que dice el versículo. Porque una palabrita así, mire, a través de la Biblia podemos torcer una parte de la Escritura. ¿Me entiende, hermano? Entonces, nosotros debemos de aprender esas áreas. ¿Cómo vas a creer que te van a predicar y vas a recibir lo bueno y vas a desechar lo malo si la palabra viene de Dios? Amén, hermanito. Entonces, esas son áreas, hermano, detallitos que se dan en las iglesias proféticas por falta de lectura, por falta de búsqueda, por falta, hermanos amados, de dedicar tiempo hacia Dios. Entonces, cuando usted dedica tiempo a Dios y vive para Dios, se esfuerza con Dios, Dios mismo, hermano, le va a despertar, hermano, su vida espiritual y después nadie le va a mentir. Y ya después que no va a ser usted la de los defectos, sino que usted va a ver los defectos. Y va a aprender sabiduría de parte de Dios. Y te va a ser lícito darle un consejo a un hermano. Y te va a ser lícito darle un consejo a un hermano. Amén, hermano. No dice el proverbio, dice que la palabra, dice, oiga, la palabra del hombre a su tiempo, cuán buena es, dice. Cuán buena es. Quiere entender que nosotros en vez de, mire, su marido le pega, sí, me pega, déjelo, ese es el diablo. Amén, hermano. Miren, y a su tiempo, ¿y qué pasó con el consejo de la hermana? Pues sí, mire, lo dejé, ahora qué hago. En ayuno lo hago el santo. Ya en la iglesia, ya de aquí. Por eso es que la Biblia dice que las ancianas deben de aconsejar a la hermana a amar a sus maridos y a respetarlos. Y los hermanos, ¿qué deben de hacer? Los ancianos, dice que si va a exhortar a un anciano, dice que hay que exhortarle como a padre, o sea, con respeto y reverencia. Pero hoy no, hermano, viejito amado, dije que cuando predicas aquí. Entonces, los detallitos que a veces a nosotros nos hacen, hermanos, nos hacen debilitar a los demás. Y tú no estás para debilitar, tú estás para fortalecer la mano del débil. Si el hermano es débil y la mujer le pega por algo, para el dicho, que le pare firme y que le diga, mire mi amor, si usted me sigue pegando, voy a ir a la PNC. Risa le van a los policías, pero, o sea, tenés que dar un consejo, decirle, mire, hermano, hable con su esposa y dígale que sí, que usted no le pega, porque el golpe suyo le puede dejar los ojos morados, ya la viejita anda con lente y ponle con un trompón, la vas a terminar de dar choca. Entonces, hablar, mire, mi amor, yo no la golpeo a usted, no es porque no sea varón, sino que, por favor, mire, mi amor, no me ande pegando, porque el día de mañana yo reacciono así de una manera imprudente, no vaya a ir a parar allá, ¿cómo se llama lo que puso el Funes, hermano, a Ciudad Mujer? Sí, hermano, en el Evangelio debemos de aprender eso. Ya los hermanos no pueden golpear a la mujer. Te puede ser lícito, aquí yo soy el que manda en la casa, te puede ser lícito ser machista, pero no te va a convenir porque la viejita se va a ir a quejar con la policía y te van a ir a meter a la Bartolina. Y en la Bartolina allá te van a mandar para Mariona y cuando vengas a sentir vas a mandar una carta que estás empujando la pila. ¿Por qué? Porque no te va a convenir, porque tu desobediencia te va a traer una consecuencia. Hermano, mire, por esta vieja toda que condena, y aquí todos los presos abusan de mí. ¿Por qué? Porque entienden.
va a buscar un bicho. Entonces por eso es que el pastor debe estar despierto en esa área. De verdad, y usted, hermano, se va a casar. ¿Cuántos años tiene usted, hermano? Ah, que parece que tiene 55. Y esta muchacha, ve qué raro que la muchacha tiene 25 años. Y dice que lo ama, hasta fotos se toman y la suben en el Facebook. Y ahí parece un montón de hipócritas. Y qué buena pareja parece. No, hipócritas. Pasa. Entonces, ¿cuál es el detalle, hermano? Que uno debe de ser. ¿Te puede ser lícito casarlo? Sí, si casarse quieren, cásense. Pero en su tiempo se va a ver si era de Dios o no era de Dios. Entonces nosotros por eso, hermano, debemos de despertar. Si usted ya tiene 40, búsquese una de 40, de 39, de 41. Una que no venga toda, hermano, ya conocida por El Salvador. Ya la hermana quiere esposo. ¿Es lícito casar? Sí, hombre, dijo Pablo, capítulo 7, y más adelante en el capítulo que estamos leyendo. Sí, digo, pues no le sería que casen, dijo Pablo. Ah, pero decentemente y en orden. Cada quien con su edad. Mi hermano, bájate vos 37 y la vieja 45 años, ya ni te va a dar nada. Y te querés casar, no, te faltan 5 para el dólar. A su nombre. Te puede ser lícito, sí te puede ser lícito, pero no te va a convertir a su debido tiempo. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dijo Pablo. ¿Para qué vamos a hacer perseverar en el pecado? Nosotros, hermanos, no entendemos el evangelio. Por eso es que, hermanos, todo lo que dice la Biblia dice decentemente igual. Te puede ser lícito que te cases con una anciana de 60, vos teniendo 45 años como hombre. Te puede ser lícito, pero no te va a convenir porque la viejita ahí en cama ya no te va a servir. Entonces tenés que buscar algo de acuerdo a tu edad y conforme a lo que vos estás pidiéndole a Dios. Estás pidiendo casarte, Entonces, primero pártate del pecado y pedirle a Dios que te dé sabiduría y entendimiento para que te dé una mujer, no la Talía que le estás pidiendo, porque dijo que está carnal que le pide cuero al Señor. Que sea así de bonita, que tenga aquí, que te pone grabados ojos, a vos todavía no te ha amanecido la luz del Evangelio. O lascivioso. Estás pidiendo una y yo, una que sea alta. No, hombre, hermano, reprendamos esos demonios de lascivia. Pedirle a Dios una mujer que aunque sea pura tabla, sequita, pero que ame a Dios, que respete a Dios y que te entienda como Dios manda. Vas a llegar a trabajar en la vieja. Mi amor, tengo hambre. Vete que la señora va a comer, mi amor. Vete que la señora no te va a comer, ¿Qué va a comer? Tengo aquí, tengo allá. Vas a llegar a la casa y vas, mi amor, ¿qué de comer? Ay, si quiere huevo, si quiere ahí salami. Asustó. Pidámosle a Dios algo que no. O sea que tú tienes que ver que va a buscar viejos. Si ahorita puedes tener 20 años, ya mañana tener 30, por último ya en el tigre te quiere. Ya estás para el tigre. Entonces tenés que saber pedirle a Dios, hermano. ¿Te puede ser lícito casarte? Sí. Pero dice, hermanos, en el libro de los Proverbios aparece, dice que al hombre le es, hermano, apresuradamente hacer voto de consagración y luego arrepentirse del voto que ha hecho. O sea que no hagamos las cosas a la carrera. Si como siervo de Dios, Dios te va a preparar algo mejor de lo que vos pensás. Y cuando Dios te lo dé, no la vayas a tratar como Dios con temor de Dios, con respeto y con amor a su nombre. Aquí ya usted ya no está allá en la tienduna, usted ya no está en el mercado central, usted aquí ya no está allá, hermano amado, en el Ix, ya no está en el tío Sam, aquí está en la casa de Dios. Entonces, hermanos, seamos sabios hasta para pedirle a Dios debemos de tener sabiduría. Todo es lícito, hermano, pero todo te conviene. O sea que de las decisiones que tomemos debemos de pensar las bien las consecuencias. ¿Me entiendes? ¿Para qué vas a agarrar una gran uña rota, roya, rara, o verde? Si vos lo salgas de la casa y me traes vecino. ¿Me está entendiendo, hermano? Te puedes hacer lícito, te puedes hacer caso, sí, hombre. Para que trabajar y no ocurre y no le gaste la piel, te puedes hacer caso.
loca y te quieren amarrar. Los que te van a ver en Cristo no te van a ver lo que vos sos por dentro. Te van a ver lo que tú en la carita, pero no van a ver lo que tú buscas de parte de Dios. Por eso es que nosotros no debemos de buscar afuera lo que tenemos en la casa. No andes buscando afuera mujeres aquí, mujeres, busca una hija de Dios que quiere casar, una que tenga el temor de Dios, que no sea solo la apariencia y la vestimenta, sino que ame a Dios por dentro y por fuera. ¿Para qué van a buscar una bicha más joven que ya más para mí? ¿Para qué la hermana va a buscar un hombre viejo si ya está joven? Que nosotros tenemos de todo, te puede ser lícito, pero no te va a competir, hermano, no te va a competir, hermana. Entonces nosotros debemos de ponerle nuestras cosas a Dios y pidámosle a Dios mejor cosas espirituales para que las cosas, para que cuando le pidamos las espirituales, Dios nos añada a las materiales. ¿Entiendes? Pero, Señor, mira, yo la verdad ya estoy botando el pelo. Ya estoy como carpino, calvo. Entonces, Señor, yo me quiero, pues sí, Señor, me quiero casar. Ya estoy casi para el tigre. Ya casi me reclama la tierra, Señor. Pero quiero decirte algo. Quiero que me dé una esposa. Que cuando me despierte, me dé gusto verla. Que sea que me agrade. Que cuando yo me despierte y me llegue la boca, ella no sienta como olor a fresa. Que cuando yo le cuento un chiste de pepino, ella se ría. Que cuando yo, Señor, me despierte y me vaya a echar agua al baño, ella esté cocinando. Aunque yo me despierto a las 3 y que sea una guerrera. ¿Para qué vas a buscar una rubia? Una gran talía que cuando yo te vaya a las 9 de la mañana, mi amor, y aquí la se fue. Y el viejo de ellos, horas de estar allá vendiendo tomates, cebolla, chile verde, pipián, hombre, hermano, no seamos al revés. Así, hombre, a su nombre. ¿Está entendiendo, hermano? Me transmite su gozo, hombre. Ese es el evangelio, hermano amado. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que saberle pedir a Dios? Señor, que cuando camine me alegre bien, que me guste. Señor, que cuando ella me vea que sea como que ha visto a The Titanic, Señor. ¿Verdad? Como que ha visto a Brad Pitt, tiempos de hambre, pero que vea algo que yo, o sea, que no me ame por lo que digo. A su nombre, ¡ay! El gozo, aleluya. Que no solo me llamen cuando necesiten los 15 días el billetito. Decirle al pastor que venía retutando, hombre. Sí, viejo, ¿qué te va a decir, pues? Esa es del diablo. Ese es el chamuco. ¿Me entiendes? Entonces, pedirle a Dios con sabiduría, con el entendimiento abierto, hermano, que sea una persona que no te deleite verla, que ella se deleite ver y que no vea tu posición económica, sino que vea que sos hijo de Dios, que la ama a ella y que tienes el temor de Dios. ¿Entiendes, hermano? Eso es lícito, es lícito. Es lícito pedir en oración así. Amén, hermano. Pedirle algo a Dios cabal, recto y correcto. Pero, hermano amado, le vas a pedir una vieja que te va mal. Ay, amor, yo ahorita me siento cansada. Amor, vamos a la iglesia. Si me das $5, está frito en vida. A su nombre, hermano.
Van a haber irrecios. Van a haber momentos en que ni ella te va a querer ver, ni vos la vas a querer ver a ella. Va a haber momentos en que le vas a hallar las cositas que no son buenas de ella, pero tú debes de tener amor y comprensión. Amén. Sí, hermano. Entonces te es lícito, pero no te conviene. Amén, hermano. Démosle fuerte palmas al Señor. Hasta aquí la predicación. Bendiciones grandes a mi hermano Daniel Romero, que nos está viendo a través de las redes sociales, hermano Ronald Platero, y a todos los que están conectados, hermano, gloria al Señor. Bien, hermano, hasta aquí vamos a dejar el mensaje. Vamos a pasar, hermano, a otro